Nava, soy el director corporativo de operaciones de Grupo NICE, empresa que tiene ya 25 años casi de evaluar la conformidad de normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, especificaciones, lineamientos, siempre en apoyo a lo que ha sido gobierno, ¿no? Hemos participado inicialmente con Secretaría de Economía, evaluando sus normas. Posteriormente fuimos abriendo actividades en otras dependencias gubernamentales, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Turismo, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Salud a través de COFEPRIS, Secretaría de Energía a través de la CONUE, Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, entre otras actividades que llevamos a cabo dentro del organismo. Vemos la parte de certificación de producto y verificación de algunas normas oficiales mexicanas. El día de hoy queremos platicar con ustedes sobre lo que está en las prácticas relacionadas al acuerdo de anexo 241 de las reglas y criterios en materia de comercio exterior publicados por Secretaría de Economía, referentemente a las condiciones que se han venido dando a partir de octubre del año pasado, 2018, en donde se manejan nuevos esquemas para el cumplimiento de normas oficiales mexicanas. Vamos a tocar varios temas referentes a la actualización del numeral 10 de este acuerdo de normas, las fracciones 7 y la fracción 8. Vamos a ver las fracciones arancelarias y la transmisión al sistema de normas aduanas. Es el sistema de la Dirección General de Normas, cómo transmitimos toda la información a esta dependencia. Vamos a ver fracciones arancelarias en certificados dictámenes, el antes, el hoy y el después. Vamos a tocar el tema de partes y componentes, equipo altamente especializado, dictámenes de cumplimiento, dictámenes técnicos, y dentro de los dictámenes técnicos está la parte de mercancías no susceptibles a certificación por algunas razones de infraestructura o tecnológicos. ¿Cómo está el esquema actual del acuerdo de normas? El importador o el fabricante nacional solicita al organismo de certificación que se evalúe la conformidad de sus productos, para lo cual va con el organismo, requiere información, el organismo le proporciona qué es la información que debe de presentar para poder dar cumplimiento a la evaluación y a través de esa evaluación poder lograr el obtener una certificación o una dictaminación dependiendo del producto o la norma. Una vez que van con el organismo y presentan toda su documentación técnica y informes, resultados, etcétera, etcétera, el organismo evalúa el producto y si ve que hay un cumplimiento con la norma, otorga la certificación. El organismo, a su vez, una vez que otorga la certificación al importador o fabricante, transmite esta información al sistema de normas aduanas, transmite ciertos datos que se recaban en una plataforma general de normas y esta, a su vez, la transmite a... Por el otro lado, cuando el organismo otorga la certificación, ya sea en físico o en medios digitales, el importador escanea su documento directamente al SAT. Ese es el mecanismo que hoy en día está viniendo trabajándose constantemente, ¿no? ¿Cuál va a ser la modificación radical? Que ya no va a haber dos caminos, sino solamente va a haber un solo camino mediante el cual se transmita la información al SAT. Es decir, ahora el importador fabricante va a presentar su solicitud al organismo de certificación o a la unidad de verificación. El organismo, una vez que dictamine y otorgue la certificación u otorgue un dictamen, transmitirá la información directamente al módulo de Dirección General de Normas con cierta información obligatoria. Esa información obligatoria que nos están requiriendo sea enviada a esta base de datos. Estamos hablando que es el producto, marca, modelo, la norma, la fracción arancelaria,
están dando alternativas para la parte de países de origen, países de procedencia. Toda esta información obligatoria es transmitida ya directamente al sistema de Dirección General de Normas y a su vez al despacho aduanero. Esa va a ser la forma en cómo vamos a trabajar a partir del 3 de junio. Aquí cabe hacer mención que la información tiene que estar completa cuando sea enviada por el organismo hacia el sistema de Dirección General de Normas. Si no va completa, el sistema va a rechazar esta información y no vamos a poder capturar o subir la información de los certificados o dictámenes. Entonces, es importante que en el momento en que sea ingresada una solicitud de certificación al organismo, a un dictamen, a la unidad, vengan todos los campos obligatorios, que son los que acabo de mencionar hace un momento, pero lo vuelvo a comentar. Estaríamos hablando de un RFC, estaríamos hablando de los datos de información del certificado, en donde debe venir la norma, debe venir la fracción arancelaria, una vigencia, y debe venir la parte de los países de origen o procedencia, adicional a los datos del producto. Dependiendo de la norma, pues van a ser datos del producto, ¿no? Generalmente estaríamos hablando de producto, marca o modelos. Como comentaba, dentro de estos campos obligatorios, ahorita están solicitándole a todos los organismos de evaluación de la conformidad que adicionemos al documento en físico que vamos a estar emitiendo la fracción arancelaria. Esto con la finalidad de que las personas que son importadores o fabricantes de un producto puedan hacer su importación lo más fácil y ágil posible cuando venga toda esta información ya registrada en el documento. Aquí cabe hacer un comentario de que NICE, en el caso nuestro particular organismo de certificación, no estamos facultados para clasificar ningún producto. La fracción arancelaria tiene que ser proporcionada directamente por el importador fabricante al organismo para que éste a su vez la plasme en el documento y sea retransmitida esa información a la base de datos de la Dirección General de Normas. Aquí es importante que aquellas personas que no tengan bien definida su clasificación, la clasificación de su producto, se acerquen a los agentes aduanales para que les apoyen a definir esa clasificación o en determinado momento ir directamente con el SAT a través de una consulta para que les designen claramente cuál sería la fracción arancelaria. Anteriormente nosotros veníamos manejando una fracción arancelaria 6 dígitos, una subpartida, que es la que se plasmaba en el certificado. A partir de este año ya se genera a 8 dígitos la fracción arancelaria. Si no tenemos como organismo esta información mínima o información básica, va a ser complicado que podamos emitir o transmitir la información a la autoridad correspondiente. Vamos a hablar del antes, del hoy y del después. Es decir, antes del 3 de junio se han venido emitiendo certificados, los cuales no traían la fracción arancelaria. ¿Qué va a pasar en estos casos? En estos casos, el importador, el fabricante, dueño de una certificación, puede acercarse con el organismo de certificación y nosotros vamos a hacer la reimpresión del certificado, incluyendo la fracción arancelaria. Hay varios temas que debemos tener en consideración para hacer esta reimpresión. El certificado debe estar vigente, por un lado. Si no está vigente, pues ya no podemos hacer una reimpresión de un documento obsoleto. Por otro lado, debemos de contar con toda la información obligatoria para poderlo reimprimir. Es decir, en un principio, cuando se acercaron con nosotros y certificaron con nosotros, solicitábamos la fracción arancelaria, la cual no aparecía en el certificado. Esta fracción hoy en día puede ser modificada en la reimpresión. Entonces, se acercan con nosotros en un escrito con papel membretado de la empresa, en donde nos indiquen qué certificados son los que tienen o quieren que se reimpriman y nos validen la fracción arancelaria por cada certificado. Nosotros inmediatamente hacemos el ingreso y hacemos la reimpresión de estos documentos. Cabe hacer un comentario aquí que
En el caso de la reimpresión de los certificados emitidos con anterioridad, nosotros lo vamos a hacer sin un costo adicional. Eso va a ser un tema por parte de MICE, que tomó la decisión de apoyar a la industria, apoyar al gremio importador y facilitar o apoyar la agilización de los procesos. Entonces, en este caso, la reimpresión de certificados emitidos con anterioridad, a solicitud de ustedes, los vamos a reimprimir y estos no van a tener un costo alguno. Vámonos al hoy. Hoy, todas las solicitudes que estén ingresando hoy en día al organismo de certificación ya debe traer la fracción arancelaria en la solicitud. ¿Para qué? Para que una vez derivado del análisis y que hagamos del producto y cumpla con la norma oficial mexicana, ya nosotros en automático vamos a emitir el certificado cumpliendo con todos los requisitos que nos está pidiendo Secretaría de Economía de información obligatoria. Ese es el día de hoy. Entonces, todo lo que se ingrese, tratar de que ya venga con toda la información para que no haya ningún inconveniente al otorgar la certificación. Y el futuro, que son las nuevas solicitudes, tratar de que todas estas nuevas solicitudes, al igual que se están ingresando hoy en día, pues ya vengan con la información y que salgan a tiempo con los requisitos obligatorios que nos está pidiendo la Secretaría de Economía. Como un tema aquí importante nos ha transmitido la Secretaría de Economía que no se va a transmitir ningún documento, nada de información, si no vienen los requisitos obligatorios que nos están solicitando. Y uno de esos requisitos es la fracción arancelaria. Por lo cual, como campos obligatorios, es importante que sean presentados al organismo en el momento en que se esté solicitando la certificación. Vamos bien, ok, vamos bien, perfecto. ¿Cómo va a ser el procedimiento de transmisión de la información a la Dirección General de Normas? Todos los certificados y dictámenes vigentes que se emitan por parte del organismo o de la unidad de verificación se deben enviar al sistema de normas aduanas y transmitir con una codificación que nos están pidiendo, adicionemos a los números de certificación que estamos emitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Nos está pidiendo a los organismos de certificación que pongamos una homoclave que identifique al organismo de certificación a un lado en donde está el número de certificado. Entonces, para el caso particular de MICE, la homoclave que nos están requiriendo adicionar es NYC y posteriormente el número de certificado, que se compone de varios dígitos, se compone del año, se compone de una identificación como organismo de certificación y de un consecutivo. Entonces, vamos a tener que estar mandando las certificaciones a partir del 3 de junio con una nueva codificación. Hay algunos temas todavía pendientes. ¿Qué va a pasar con aquellos certificados emitidos que no traían la homoclave? Bueno, son preguntas que le estamos haciendo a la autoridad para ver que nos emita un criterio y a través de ese criterio resolver la problemática que se estaría presentando. Como les comentaba, para la reimpresión de las certificaciones se hace en formato libre, se adiciona la información, datos del certificado, fracción arancelaria y con eso en automático nosotros estaríamos reimprimiendo el documento solicitado. Como les comentaba, aquí es importante que el documento sea vigente, no puede estar vencido o cancelado el documento. Si está cancelado, si está vencido, ya no podrá ser reimpreso el documento.
Bueno, a partir de los cambios que se generaron en el acuerdo de normas, se nos está requiriendo a los organismos no nada más la reimpresión de los certificados, sino también que dentro de la retransmisión que hagamos de la información, desglosemos el certificado. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un certificado hoy en día con una fracción arancelaria de un producto X. Entonces voy a mandar ese número de certificado, ese producto X con una fracción arancelaria. Pero si mi certificado tiene más de una fracción arancelaria, digamos que tiene 2 o que tiene 3 fracciones arancelarias, yo tengo que dividir ese certificado en certificado 1-1 con una fracción arancelaria, certificado 1-2 con una segunda fracción arancelaria, o certificado 1-3 con una tercera fracción arancelaria. Eso lo vamos a hacer en la retransmisión del documento cuando lo hagamos ante la Dirección General de Normas, el sistema de normas aduanas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el documento físico? En el documento físico no lo vamos a separar en el certificado, sino vamos a adicionar un anexo al certificado en donde venga una tablita que indique lo que acabo de mencionar. El producto 1 con una fracción 1, el producto 1 con una fracción 2 o el producto 1 con una fracción 3. Va a venir como un anexo al certificado identificándose cada una de las fracciones que se están requiriendo. Adicionalmente a esto que acabo de comentar, dentro del acuerdo de normas, se toca un tema en el numeral 5, que es la parte de partes, piezas y componentes. Nos están requiriendo que ahora adicionemos al certificado que se emita las piezas, partes y componentes que constituyen el producto final o el sistema final. Por ejemplo, podemos tener una televisión y esta televisión puede tener 2 componentes. ¿Cuáles serían esos componentes? Puede ser un control remoto, puede ser una fuente de poder, un adaptador externo, que funcionan ya como sistema, funcionan los tres productos como parte de la televisión y de sus 2 componentes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, se sugiere que cuando se está mandando el producto a pruebas de laboratorio, aparezca en el informe de pruebas las partes, piezas o componentes que se están probando con el producto principal. Es decir, estoy mandando una televisión, hay que mandarlo con su fuente de poder y con su control remoto para que aparezcan, sean listados en el informe de resultados, y cuando llegue ese informe de resultados al organismo, nosotros tengamos información de qué fue probado junto con el producto principal. Una vez que recibimos el sistema o el producto, evaluamos y vemos que cumple, se genera una certificación por la televisión y en la parte trasera del certificado vamos a adicionar un cuadro en donde se indiquen las partes, componentes y piezas de ese producto, siempre y cuando hayan sido evaluados y siempre y cuando cumplan con la misma norma que el producto principal. Entonces, esos son los requerimientos o requisitos para poder ser incluidos las piezas, partes o componentes dentro de un certificado de cumplimiento con norma. ¿Cómo vamos a identificar esas piezas, partes y componentes dentro del anexo del certificado? Bueno, pues vamos a tener el certificado 1, que va a tener el componente 1 con su fracción arancelaria 1. Y si tengo el certificado tiene 2 componentes, voy a poner el mismo producto con su componente 2 y su fracción arancelaria. Aquí recordemos que siempre van a ir de la mano el componente y la fracción arancelaria dentro del certificado, en el caso particular de INICE, como un anexo a la certificación que estamos otorgando. Si no viene la fracción arancelaria, va a ser muy difícil que aparezca como pieza, parte o componente. Aquí es importante que cuando estemos haciendo la solicitud también ingresen
la fracción arancelaria del componente, de la pieza o de la parte. Y tener en cuenta que deben de cumplir con la misma norma y hayan sido probados con el producto principal directamente, ¿no? Los lentes. Pasando al tema de equipo altamente especializado, estaríamos hablando particularmente de una norma, la norma 019 SECOFI de 1998, que es Seguridad de Equipo de Procesamiento de Datos. Esta norma en particular, dentro de su apartado de campo de aplicación y excepciones, establece una excepción al cumplimiento de la norma 19. ¿Y cuál es esa excepción? Bueno, aquellos equipos con tecnología o ciertas características que demuestren tener, por ejemplo, un bus de datos de 100 megas o que tengan una función de multiproceso, etcétera, etcétera, podrán ser exentos del cumplimiento de la norma 19 y para eso se otorga un dictamen de equipo altamente especializado. ¿Qué significa? Que es una excepción ya dentro de la misma norma para aquellos productos ya muy específicos o muy especializados. Aquí nos tiene que proporcionar nuevamente la información obligatoria que nos está requiriendo Secretaría de Economía para nosotros poderlo plasmar en el dictamen y poderlo transmitir. Aquí vamos a hacer una transmisión tanto al sistema NOM aduanas de la Dirección General de Normas, como vamos a tener que mandar en formato PDF este documento a Secretaría de Economía, Dirección General de Comercio Exterior. Entonces, aquí vamos a hacer una doble transmisión de información. Por un lado, Dirección General de Normas, algunos datos, y por el otro lado, el documento ya digitalizado en formato PDF a Dirección General de Comercio Exterior. Estamos hablando de altamente especializado, creo que es un procedimiento que se mantiene, no se elimina, aunque pasó del numeral 10, si mal no recuerdo era numeral 10, fracción 12, lo pasaron al numeral 5 hoy en día, entonces, pero se sigue manteniendo el apartado del equipo altamente, el dictamen de equipo altamente especializado para demostrar la excepción del cumplimiento con la norma 19. Dentro del acuerdo de normas, hay un tema en el numeral 5 ter, donde nos habla de dictámenes técnicos. Nos comentan que puede haber casos, al momento de iniciar un proceso de certificación, verificación, en donde el organismo determine que el producto no cae dentro de un campo de aplicación. Hoy en día, el organismo de certificación NICE ha venido emitiendo dictámenes técnicos, aquellos productos si se encuentran dentro o fuera de un campo de aplicación de una norma particular. Ese dictamen se va a seguir manteniendo y va a seguir siendo válido por parte de la autoridad. Aquí, cuando nosotros generamos un dictamen técnico de excepción de cumplimiento con norma, hay que transmitirlo al sistema NOM Aduanas, Dirección General de Normas, y otorgarle su documento al importador, fabricante, comercializador mexicano. Este procedimiento no cambia, se mantiene. Lo que está haciendo ahorita el acuerdo de normas, el numeral 5 ter, es dar una nueva alternativa, dar un nuevo camino en donde podemos ir a través de la Dirección General de Normas a solicitar un dictamen técnico de productos no susceptibles de certificación. Y entonces aquí podemos tener el camino o no el camino, sino los temas de que un producto puede ser no susceptible a certificación porque no hay infraestructura en el país de pruebas de laboratorio o porque es un producto, llamémosle especial o con ciertas características o condiciones que la autoridad, Dirección General de Normas, va a dictaminar y bajo su juicio y con la información que se le otorgue, ellos van a decir, ¿sabes qué? Si este producto emitimos el siguiente dictamen porque no hay
no hay infraestructura o no está dentro del campo de aplicación de la norma, entonces es un camino alterno, es un procedimiento alterno el que está generando la autoridad hoy en día. Ya se tenía un camino, hay un segundo camino para poder obtener dictámenes técnicos, y entonces esta alternativa, la autoridad está requiriendo cierta información, es decir, solicitud mediante escrito libre, señalando los motivos por los cuales la mercancía no es susceptible de certificación, conforme a la norma. Va a estar requiriendo instructivos, fichas técnicas, mercancía importar, y probablemente en determinados casos puede requerir muestras. Va a pedirles extracción arancelaria, fotografías, diagramas. Y en su caso, si ya se tienen algunas pruebas de laboratorio, pues sería también conveniente que se presentaran. La autoridad aquí nos está diciendo que ellos van a contestar cualquier solicitud en 20 días. La respuesta se otorga a través de la Dirección General de Normas. Y esta información que genere Dirección General de Normas de los dictámenes técnicos también los va a tener que transmitir a los sistemas que tiene Secretaría de Economía. Hoy en día todavía hay muchos temas que están en proceso de resolver y de generarse criterios. Hemos tenido una ardua comunicación con Secretaría de Economía, Dirección General de Normas, Dirección General de Comercio Exterior, en donde las puertas han estado abiertas, han escuchado, han recibido retroalimentación, han visto la problemática de algunos sectores y para ello han emitido algunos criterios de cómo actuar en determinados casos o en determinados productos. Hay una página en Secretaría de Economía que es SNICE, S-N-I-C-E, y latina C-E, en donde pueden entrar y ahí van a poder ver todas las resoluciones o los criterios que ha venido generando la autoridad en algunos casos particulares, ¿no? Por ejemplo, IMEX, PROSEX, algunos programas sectoriales, en algunos productos está ya viendo que están generando algunas excepciones del cumplimiento. Entonces, la autoridad ahorita está recibiendo todas las inquietudes que se tienen por algunos sectores, por algunas industrias, los está escuchando y está tomando decisiones. Eso creo que es una ventana abierta a todos que nos permite retroalimentar y ver cuándo sí puede ser aplicable, cuándo no puede ser aplicable el cumplimiento con una norma a un producto, ¿no? Entonces, estamos definiendo criterios, estamos apoyando a la autoridad es la que nos da un documento oficial donde nos determina el criterio finalmente, y es factible que en los próximos días se siguen generando más y más criterios, ¿no? Para brindar mayor claridad sobre los nuevos requerimientos de la certificación. Creo que estos son los temas de cambio importante dentro del anexo 241, Acuerdo de Normas, y yo pasaría a recibir algunas inquietudes, algunas preguntas por parte de las personas que nos están visualizando y tratar de responderlas. Me comentan que vamos a un receso de unos minutos, si no hay ningún inconveniente, espero no se desconecten y empezamos a atender las preguntas preguntas e inquietudes que se hayan generado. La plática. Hemos recibido algunas preguntas por parte de ustedes. Ahorita vamos a iniciar a dar respuesta a ellas. Sin embargo, es importante que nos escriban para ver cuáles son sus inquietudes, qué temas quieren que veamos y poder apoyarlos en dirigirlos a la solución al respecto, ¿no? La primera pregunta que nos están haciendo llegar
Dice, ¿cuáles son las industrias que más cambios van a enfrentar con esta nueva política? Bueno, recordemos que el acuerdo de normas, solamente hay algunas, en el acuerdo de normas, solamente hay algunos productos, fracciones arancelarias que están sujetos al cumplimiento de algunas normas oficiales mexicanas en punto de entrada. Si nos vamos al antecedente, que en México hay alrededor de 780 normas oficiales mexicanas, no tengo el dato exacto ahorita, pero es alrededor de 780 normas. No todas están en el acuerdo de normas. Si mal no recuerdo, eran 64 normas oficiales mexicanas, las cuales están regulando algunos productos en frontera. Entonces, las normas a las cuales se van a ver sujetas a algunos de estos temas que mencionamos hoy, son todas aquellas que se encuentran enumeradas o enunciadas en el acuerdo de normas, ¿no? Básicamente en el numeral 1, en el numeral 2 y en el numeral 8 de este documento. Y bueno, podemos decir que son algunas normas de la Secretaría de Economía, normas de la Comisión Reguladora de Energía, normas de la Secretaría de Energía, CONUE, normas de la Secretaría del Trabajo, unas normas sociales mexicanas de Secretaría de Economía donde hacen referencia a disposiciones técnicas del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estos productos que están amarrados a estas normas oficiales son los que estarían en primera instancia debiendo dar cumplimiento a la certificación o a la dictaminación para demostrar ese cumplimiento en frontera, ¿no? Entonces, esta primera pregunta que nos hacen va enfocada a lo que está publicado específicamente en el acuerdo de normas, que son alrededor de 64 normas, si mal no recuerdo. Pasaríamos a la siguiente pregunta. Volver a hacer el trámite para los encargos conferidos y para los padrones sectoriales o en automático se le activa. Dice, si un producto que tiene eliminador de corriente, cables, control remoto por separado, tienen fracciones, ¿debo tener un certificado por todo el producto o por el producto y sus accesorios? Bueno, hoy en día, cuando un producto es enviado a pruebas de laboratorio, se solicita que se envíe con todos sus accesorios para que pueda funcionar este producto y pueda ser probado en su totalidad. La recomendación que nosotros hacemos es de que si tienen un producto con un eliminador y un control remoto, pues se mande todo a pruebas de laboratorio para que sea probado como sistema y se emita un resultado como sistema. NICE, y en casos particulares, en donde nos han solicitado que pongamos los accesorios como una parte de consta de o incluye de, lo hemos venido haciendo desde años atrás. Entonces, vamos a seguirlo manejando de la misma manera. Vamos a poder certificar un producto principal con sus accesorios y van a aparecer en la parte frontal de la certificación. Adicionalmente, si las empresas requieren que estos accesorios se enlisten como partes, piezas o componentes, lo podemos hacer siempre y cuando cumplan las condiciones que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Que se hayan probado con el producto principal y que correspondan a la misma norma. Entonces, son dos características que están establecidas en el acuerdo de normas, si no me equivoco, en el último párrafo del numeral 5, y con base en eso nosotros estaríamos emitiendo la certificación. Por un lado, accesorios, y por el otro lado, como parte de un anexo, como piezas, partes o componentes a petición de parte. Aquí cada quien va a ver cuáles son sus necesidades y sobre eso va a requerirle al organismo. Habrá empresas que no requieran que aparezcan como piezas, partes o componentes, entonces no las enlistaremos. Habrá otras que decidan, sí, yo sí quiero que aparezcan y entonces se cumplen los requisitos y las enlistamos dentro de la certificación principal. Pasaríamos a la siguiente pregunta.
¿Qué elementos nuevos debo considerar en los certificados que me entregue el organismo de certificación? Bueno, me tengo que ir a los elementos que nos está pidiendo la autoridad como obligatorios. ¿Cuáles son esos elementos? Y los enlistamos. El certificado debe traer los datos de la empresa, debe traer su registro federal de contribuyente, debe traer la fracción arancelaria, la norma oficial mexicana que se esté evaluando, la vigencia de la certificación, los datos del producto, marca, modelo, modelos, claves de identificación, y la parte de países. La autoridad nos está diciendo que los países que se enlisten no necesariamente serán válidos para, no necesariamente serán restrictivos para hacer las importaciones de otros países, ¿no? La autorización nos dice, la autoridad nos dice que la autorización será válida para cualquier país, aunque en el certificado venga acotado. Estos son la información mínima que debe traer el certificado, que está requiriendo la autoridad. Adicionalmente, nosotros como organismo nos requieren que venga el organismo, un número de documento, un número de dictamen o un número de certificado. Nos están requiriendo la homoclave del organismo certificador, y entonces estos serían los puntos relevantes que deben de aparecer en la certificación. En este momento, a menos que la autoridad nos indique adicionar algún otro elemento. Pero al día de hoy, los obligatorios son los que acabo de mencionar. Lo repito nuevamente: registro federal de contribuyentes, fracción arancelaria, norma, vigencia, producto, marca, modelo, países de origen, procedencia. Pasaríamos a la siguiente pregunta. Si tienen nuevas inquietudes sobre lo que estoy comentando, por favor, háganoslo saber, y con mucho gusto hacemos las aclaraciones correspondientes. Con esta nueva regulación, ¿quién me puede apoyar en la identificación de las normas que debo de cumplir? Bueno, para empezar, no es una nueva regulación. Este es un tema que ya viene desde años atrás, nada más que se habían tomado caminos no correctos, por así decirlo. Entonces, hoy en día lo que nos está pidiendo la autoridad a los importadores, a los fabricantes, comercializadores, es que se dé cumplimiento con las normas oficiales mexicanas. Entonces, este es un tema que trae mucho tiempo atrás, que no es nuevo, y aquí la recomendación es: acérquense a organismos de certificación, unidades de verificación, a su agente aduanal, analicemos el documento que se publicó, el acuerdo de normas, veamos qué fracciones arancelarias están listadas ahí y con qué normas deben de estar cumpliendo. Entonces, creo que hay varios caminos los cuales podemos seguir para poder orientarnos y ver qué me van a requerir. También se encuentra la autoridad, Secretaría de Economía, en donde pudieran orientarlos también cualquier inquietud que se esté presentando. Pasaríamos a la siguiente pregunta. Dice: si un producto, por ejemplo, las llantas, requieren un certificado de NOM, el cual se presenta correcto, sin embargo, al realizar la revisión física de la llanta, la información de la etiqueta es incorrecta, aunque los datos del certificado en relación a la llanta sean correctos, ¿se considera incumplimiento de la norma? Ok, estamos hablando de dos temas. En el caso particular de llantas, una llanta tiene que cumplir la parte seguridad de producto. Si hablamos de llantas para automóvil o si hablamos de llantas para camión ligero, hay dos normas que se tendrían que estar cumpliendo: la NOM 086 SECOFI y la NOM 086/1 SECOFI. Estas normas, dentro de su apartado, hablan de seguridad de producto. Hay que correr algunas pruebas para demostrar que esa llanta no va a causar algún daño en determinado momento. Y adicionalmente requiere información comercial. ¿Qué es información mínima que está pidiendo la norma?
si hay datos inexactos en esa información, sería importante acercarse o al organismo o a la autoridad para ver los datos que se están poniendo incorrectamente y orientarlos a que se corrija esa información o se reetiquete el producto. Generalmente, en el caso particular de llantas, viene toda la información impresa en una llanta y es mínima la información que permiten fuera de la llanta. País de origen, bueno, no tengo a la mano la norma, pero recuerdo que uno de los datos que se podía poner adicional en etiqueta era el país de origen y si era llanta radial o no era radial, etcétera, etcétera. Aquí la recomendación es, hay que ver o hay que analizar producto por producto, ver la problemática para poder responder y orientarlos adecuadamente. No hay una regla general, por así decirlo, en donde yo puedo decir, si haces esto ya lo vas a corregir. No, yo creo que hay que ver punto por punto y hay que ver norma por norma. Cada norma tiene sus requerimientos y con base en eso tenemos que ver las alternativas para que se pueda corregir, orientar o dar la mejor información posible. Pasaríamos a la siguiente pregunta. Si un producto es menor a 24 volts, ¿puedo exentar el proceso del certificado? Lo que nos indica el acuerdo de normas hoy es que en el numeral 10, fracción 16, para aquellos productos de menos de 24 volts que estén dentro del apartado, que estén dentro del campo de aplicación de la norma 001 SECOFI, 016 SECOFI, 019 SECOFI y 003 SECOFI, no se deberá presentar en frontera el certificado para demostrar el cumplimiento con norma. Es una excepción que está hoy en día en el acuerdo de normas y solamente para estas 4 normas que acabo de mencionar, y habrá que demostrar que esos productos tienen operan a tensiones inferiores a 24 volts para poder apegarse al requerimiento o al inciso del numeral 10, fracción 16 del acuerdo. Pasaríamos a la siguiente. Las normas de verificación comercial están sujetas al cumplimiento en el punto de entrada. Muy buena pregunta. Si este producto si este producto va a ser comercializado en el interior de territorio nacional y la fracción arancelaria del producto esté sujeta al cumplimiento con una norma oficial mexicana, sí se deberá demostrar el cumplimiento. Si el producto es para región y franja fronteriza, bueno, ahí hay una excepción. No se deberá dar cumplimiento en esa franja fronteriza. Pero si es reexpedido al interior del territorio nacional, deberá demostrar el cumplimiento con las normas de información comercial. Pasaríamos a la siguiente pregunta. Creo que ya se nos terminaron. No, todavía no. Dice, si ya no puedo utilizar el numeral 10 para eximir normas específicas, aunque sean para uso exclusivo del importador y solo va a importar un equipo, solo tengo la opción para la importación. Solo tengo la opción para la importación. Hacer todo el proceso para solicitar el certificado. No entendí muy bien la pregunta, pero a ver, déjenme, vamos a leerla. Si ya no puedo utilizar el numeral 10 para eximir normas específicas, aunque sean para uso exclusivo del importador, y solo va a importar un equipo,
solo tengo la opción para la importación. ¿Hacer todo el proceso para solicitar el certificado? Sí, a través de pantalla, ¿no? Porque sí, solo es un no, aquí estamos. Quiero entender la pregunta, que es para uso particular, uso personal. No es para sujetarlo a un proceso productivo mío, no es para enajenación entre empresas. Estaríamos hablando de ¿cómo le llaman? Menaje, se me fue el nombre. Sí, es menaje de casa. Es menaje de casa, se le denomina. Es muy buena pregunta. Bueno, si es que la estoy interpretando correctamente. A ver, ¿me permiten ver? La misma. Sí, la misma. Estoy pensando en la respuesta todavía de la pregunta anterior, porque me causó un poco de ruido, ¿no? Bueno, la dejaría pendiente esa, a ver si me pudieran retroalimentar un poquito más, con más información, la pregunta, si no ahorita vemos, cómo la analizamos más a detalle, ¿no? Dice, el certificado puede ser emitido a una tercera persona o será obligatorio que esté emitido al importador. Bueno, generalmente nosotros emitimos la certificación a un importador, comerciante, distribuidor o fabricante nacional. En algunos casos podemos otorgar la certificación a fabricantes extranjeros y dependiendo la norma podemos hacer ampliaciones de titularidad. Por ejemplo, viene una persona que está en México, un importador, me pide la certificación y posteriormente me dice, oye, ¿puedes darle la ampliación de titularidad a un segundo importador de mi certificado? Lo podemos hacer solamente en aquellas normas de la Secretaría de Economía y que así lo indiquen. No todas las normas oficiales mexicanas que están en el acuerdo nos permiten otorgar ampliaciones de titularidad. Entonces, cuando la norma nos lo permite, sí lo podemos hacer y podemos hacer ampliaciones de titularidad a 1, 2, 3, 4 personas, empresas, que así lo solicite el titular de la certificación. Estas ampliaciones siempre van a ser requeridas o solicitadas por el titular de la certificación para que se extiendan copias, llamémosle así, a otras empresas, copias personalizadas a otras empresas. Entonces, dependiendo la norma, el certificado puede ser ampliado en titularidad. Y claro, quien solicita la certificación va a ser el titular y va a ser el responsable de cumplir ciertos requisitos y compromisos, o es responsable de, en el mercado mexicano, de que ese producto se mantenga y siga cumpliendo con la norma, que no cambie su estándar, por así decirlo, o la seguridad del producto posteriormente. Pasaríamos a la siguiente pregunta. Dice, en una operación de cambio de régimen, no sé qué significa un cambio de razón social, a lo mejor, y que la fracción utilizada esté sujeta a cumplir la norma. ¿Cómo se va a cumplir si ya no se cuenta con la presentación física de la mercancía? ¿Cómo se procedería? Bueno, si estamos hablando de un cambio de régimen de importación, es decir, pasar de... reportó una 3 y lo va a cambiar en definitiva. Fue temporal y lo va a cambiar en definitiva. Ok. Estaríamos hablando de un cambio de régimen de importación, de un temporal a un definitivo, pudiera ser. Ok, y que la fracción utilizada esté sujeta a cumplir la norma. ¿Cómo se va a cumplir si ya no se cuenta con la presentación física de la mercancía? ¿Cómo se procederá? Bueno, en el caso de ya no tener producto, ¿qué producto va a importar? No le entendía la... El cambio de régimen es virtual, que ya lo importaste y luego hacer el cambio de régimen documental.
Tendría que cumplir con todas las regulaciones y restricciones. Vente acá, ¿lo escuchas? Que nos acaban de hacer, ya nos dieron un poquito más de información, es una operación de cambio de régimen y que la fracción arancelaria utilizada está sujeta a cumplir la norma. Bueno, hablando de un régimen temporal y después pasarlo a un régimen definitivo, lo que procede es hacer todo un proceso documental. Ya no necesitamos para dar cumplimiento. Eso sería en términos generales. Habría que ver solicitando la autoridad. ¿Por qué te ha parecido un maníaco de este? Dice, yo realizo importaciones bajo la enajenación entre empresas en forma especializada. Son equipos muy específicos para tratamiento de aguas residuales, algunos de funcionamiento eléctrico. Si entendí bien, si las fracciones arancelarias bajo las que importo se encuentran en el acuerdo de normas, debo cumplir con las nuevas aplicaciones de las normas. Es correcto. Si su producto tiene una fracción arancelaria y esta está sujeta a cumplir con una norma oficial mexicana en punto de entrada a territorio nacional, deberá demostrar el cumplimiento con la norma, a través de un certificado o a través de un dictamen, dependiendo de lo que indique la norma. Hay casos muy, llamémosle, específicos en donde los productos son muy especializados, llamémosle así. En esos casos, como lo comenté en la presentación, pudieran dirigirse a la autoridad o a un organismo de certificación para ver si el producto puede estar fuera del campo de aplicación de una norma oficial mexicana o el producto no puede ser susceptible de certificación. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay infraestructura o las capacidades de los laboratorios están limitadas y por consiguiente pues, el organismo de certificación no podrá otorgar la certificación del mismo. Entonces, hay algunos casos particulares en donde se pueden acercar a la autoridad, Dirección General de Normas, o al organismo de certificación para ver si ese producto puede tener una excepción de cumplimiento con norma. En caso determinado que el producto no haya una excepción o si hay infraestructura, pues deberá cumplir con lo establecido en el acuerdo de normas. Pasaríamos a la siguiente pregunta. Nos están preguntando si reimpresión no es lo mismo que ampliación de titularidad. No, no es lo mismo. Estamos hablando de dos temas distintos. Los organismos de certificación, vamos a petición de parte a reimprimir un certificado ya emitido con anterioridad. ¿Cuándo vamos a hacer esta reimpresión? ¿O por qué vamos a hacer esta reimpresión? Esta reimpresión se hace porque no están todos los datos obligatorios que nos está pidiendo la autoridad en el certificado. Entonces, pedimos a los clientes, pedimos a nuestros usuarios que nos complementen la información de ese certificado y lo volvemos a imprimir. Ya con toda la información obligatoria que nos está requiriendo la autoridad. Esa es la parte de la reimpresión, es volver a emitir el mismo certificado, pero ya con todos los requisitos solicitados por la autoridad. Voy a tocar el otro tema, la ampliación de titularidad. La ampliación de titularidad es un procedimiento alternativo, es un facilitador, diría yo. Digamos que yo soy un fabricante mexicano y que yo estoy certificando un producto. Ese producto obtengo ya todo mi proceso, procedo con todo el procedimiento para evaluarlo, mando a pruebas de laboratorio, voy al organismo y ya obtuve mi certificado. Pero yo fabricante
le estoy permitiendo o le puedo permitir a una segunda persona obtener copia de mi certificado. Yo se lo autorizo y entonces voy con el organismo de certificación y le digo, hazme un nuevo certificado, copia del mío, pero ahora a nombre del importador número 1 o del distribuidor número 2 o del comerciante número 3. Y entonces el documento inicial se duplicaría, por así decirlo. Estaríamos duplicando toda la información de datos del producto, países de origen, procedencia, etcétera, etcétera, pero a nombre personalizado ya del distribuidor 1, del importador 2 o del comercializador 3. Entonces es un procedimiento en donde nos permite ahorrar ciertos procesos. Por ejemplo, no hay pruebas de laboratorio. Solamente con las pruebas iniciales que hizo el fabricante, con esas soportan el haber duplicado ese certificado al importador, al comercializador o al distribuidor. Eso sí, una vez que el producto o la certificación que se otorgó inicialmente, que tiene una vigencia X, que es la misma vigencia que van a tener las ampliaciones de titularidad, llegan a cierto término de vigencia, el organismo de certificación tendría que hacer una evaluación o una reevaluación, que son los seguimientos a los productos, y ahí tendríamos que mandar nuevamente una pieza al laboratorio para mantener vigente esas certificaciones. En el momento en que uno de esos certificados ampliados, alguien haga mal uso de ese certificado, se pudiera proceder a suspender o a cancelar, pero todos los certificados, desde el titular número 1, fabricante, y todos los derivados, importador, distribuidor, comercializador. Entonces, ahí van amarrados tanto el dueño del certificado inicial, certificado base, como a quien les está otorgando esa ampliación de titularidad. Entonces, son dos temas distintos, lo que son las reimpresiones para poder cumplir con la información mínima que está pidiendo la autoridad, y otro es un proceso alterno de obtención de certificación. Pasaríamos con la siguiente pregunta. Dice, posterior al ingreso del producto con los componentes completos, quiero entender que ya fue certificado así, con producto principal y sus componentes. En caso de que yo quisiera ingresar estos componentes como refacciones, partes para acondicionamiento de mis productos devueltos por garantía, ¿puedo ocupar este certificado que menciona mis componentes para ingresar mis refacciones o es necesario certificar dicho componente por separado? Aquí la respuesta es, si yo tengo la certificación y dentro de la certificación cumplí con todos los requisitos para poder adicionar piezas, partes o componentes, sí puedo utilizar este mismo certificado para poder hacer la importación de piezas, partes y componentes por separado. Recordemos que estas piezas, partes y componentes se van a adicionar al certificado siempre y cuando cumplan con los dos requisitos que hemos mencionado, que se haya aprobado con el producto principal y que correspondan a la misma norma oficial mexicana. Entonces aquí la respuesta a esta pregunta es, sí se podrá hacer uso de este certificado para poder importar estas piezas, partes y componentes por separado, independientes. Pasaríamos a la siguiente pregunta. ¿Qué procede para la importación de muestras para la certificación? Bueno, el acuerdo de normas en el numeral 10, fracción 11, si mal no recuerdo, nos permite a los organismos de certificación emitir una carta de aduanas en la cual podemos enlistar hasta 3 muestras o, dependiendo la norma oficial mexicana, el número de piezas que se requieran para aprobar o dar cumplimiento con la norma. Lo que tienen que hacer es acercarse al organismo de certificación, en un escrito libre solicitar una carta de aduana para el producto X, marca Y, procedencia Z,
y el organismo va a otorgar esa carta de liberación de producto en aduana para que se pueda importar y se pueda correr los procesos de certificación, pruebas de laboratorio y posteriormente evaluación en un organismo de certificación o en una unidad de verificación. También se puede dar el caso. Pasaríamos a la siguiente pregunta. Dice, si la excepción viene marcada en la norma, ¿es necesario tener el dictamen del organismo que no aplica la norma? Aquí la recomendación es que asistan al organismo, porque el organismo, una vez que genere el dictamen técnico, lo tiene que transmitir a la autoridad. Y entonces, ya estando plasmado en el sistema de la autoridad, sistema de normas, sería más sencillo, más simple hacer el proceso de importación. La siguiente pregunta sería, si los accesorios de mi equipo a certificar no están obligados a cumplimiento de la misma norma, por ejemplo, un televisor con eliminador, donde el eliminador no está sujeto al cumplimiento de la misma norma que el televisor, ¿qué sucede? Ni se puede emitir certificado de televisor con eliminador o requiero certificar el eliminador bajo su propia norma. Bueno, para dar cumplimiento a lo que establece el lineamiento es, los accesorios, partes y componentes deben de corresponder a la misma norma y deben de ser probados con el producto principal para poderlo enlistar como partes, piezas o componentes. En el caso particular que nos están preguntando, la televisión va a la norma 001 hablando de seguridad de producto. También dentro de esta misma norma de seguridad de producto 001 están dentro del campo de aplicación los adaptadores. Entonces, en este caso particular de la televisión y el adaptador, y el control remoto también está dentro del campo de aplicación de la norma 001, los podemos enlistar en el mismo certificado y con ese certificado pueden importar el producto principal y posteriormente podrán importar partes, piezas y componentes. Claro, siempre y cuando el certificado siga vigente. Si el certificado pierde vigencia, ya no se va a poder importar ni el producto principal ni las piezas, partes y componentes. Voy a poner un ejemplo en donde no coinciden las normas. Por ejemplo, las computadoras portátiles, las laptops. Estas normas deben ir al cumplimiento con la norma 019, equipos de procesamiento de datos. Y la fuente de alimentación, si es externa, tendría que cumplir con la norma 001, seguridad de producto electrónico. En este caso particular, no puede ser adicionado el adaptador como pieza, parte o componente porque no corresponde a la misma norma. Estaríamos hablando de dos normas distintas, norma 1 y norma 19. En este caso, sí no podemos aplicar el lineamiento de adicionar piezas, partes o componentes. Y entonces, si van a querer importar este adaptador por separado, tendrá que ser certificado con su norma correspondiente para que tengan un documento que respalde el cumplimiento con la misma. Pasamos a la siguiente pregunta. En promedio, ¿cuánto tiempo tarda el proceso para obtener un certificado? Bueno, aquí es muy difícil comentar tiempos particulares porque va a depender de la norma. Hay normas en donde tienen que estar en un laboratorio de pruebas una semana. Hay productos que tienen que estar en laboratorio de pruebas una semana. Hay productos en donde pueden estar un día en el laboratorio y después pasar al proceso de certificación. Entonces, es difícil decir un tiempo promedio porque va a depender del producto y va a depender de la norma. Por ejemplo, hay normas en eficiencia energética, luminarios, lámparas, en donde nos piden que el producto esté siendo probado durante varios meses. Si mal no recuerdo, hablaban de 6 meses en un principio, se reportó a 4 meses y las pruebas totales se van a 8 meses. Entonces, es difícil decir ¿cuánto tiempo se puede llevar para otorgar la certificación? Hablando de un producto electrónico, por ejemplo, que tiene que pasar las pruebas de cámara de humedad, que tiene que pasar pruebas de golpeteo, pruebas de rigidez y eléctrica, resistencia, de aislamiento, etcétera, etcétera.
Un producto electrónico está en el laboratorio alrededor de semana y media, 2 semanas. Una vez que sale del laboratorio, con toda la información técnica, el informe de pruebas, pasa al organismo de certificación y dependiendo del organismo, en el caso particular de NICE, nos estamos llevando los procesos de certificación de 48 horas a 72 horas en el proceso. Claro, recordemos que ese es un proceso normal de certificación. Pudiéramos estar hablando que desde que inicia en pruebas de laboratorio es un producto electrónico hasta que se concluye con la certificación pueden pasar 3 semanas o tal vez un poquito más si se requiere información adicional. Pero eso sería el proceso completo. En la parte de exclusiva de la emisión del certificado, estaríamos hablando de tiempos promedio, menos de 5 días hábiles estamos otorgando las certificaciones. Pasaríamos a la siguiente pregunta. Dice, en el numeral 10, fracción 17, habla de las empresas con certificación, ejemplo, OEA, que podrán importar como máximo 300 piezas al año libres de cumplimiento de norma. ¿Es correcto esto? Sí, sí es correcto. Nada más hay que solicitárselo a la autoridad. Secretaría de Economía es quien otorga esta excepción de hacer una importación de 300 piezas con posibilidad de que se pueda solicitar un segundo requerimiento por 300 piezas o más. Entonces, para eso hay que explicarle a la autoridad para qué se requiere y presentar los escritos que la autoridad requiera. Y sí, sí es correcto, se pueden importar 300 piezas sin cumplimiento de norma. La siguiente pregunta es, y en el caso de los luminarios que vienen con un adaptador driver o una tira de LED que viene con un adaptador, ¿se pueden incluir en el certificado estos componentes? Bueno, si estamos hablando de seguridad de producto, habría que hacer un análisis profundo de qué normas le aplica al luminario y qué norma le aplica al driver. Si no me equivoco, son 2 normas distintas, por lo que no creo que se pueda enlistar como pieza aparte o componente. Si estamos hablando de otra norma oficial mexicana, bueno, tendremos que ver qué otra norma le aplica al luminario, eficiencia energética. Entonces, eficiencia energética sería el luminario directamente. El driver no le piden eficiencia energética, entonces no tendría que aplicarle la norma al driver en eficiencia energética. No, en este caso particular que nos preguntan, creo que, bueno, a intención de tener más información, puedo comentar que no le sería aplicable el ser incluido como piezas, partes o componentes en una misma certificación. La siguiente pregunta sería... ¿Compartirán este material grabado a los asistentes? Si se les mandaría el correo electrónico. ¿Compartirán este material grabado a los asistentes? Sí, por supuesto, se les enviará por correo electrónico al correo que registraron en un principio. Entonces, sí va a ser compartida la información con todos ustedes. Les comento nada más que esta información ha venido siendo recopilación de semanas atrás que pudiera ver reflejados algunos cambios en el futuro, ¿no? Como les comentaba ahí, hay temas que han venido evolucionando y se han generado criterios y han modificado algunos temas que inicialmente teníamos. Entonces sí lo vamos a compartir, nada más ahí con la recomendación de que esta información puede estar siendo actualizada en los próximos días y no necesariamente por el organismo certificador, sino por la autoridad competente. Y pasaríamos a más preguntas. ¿Cuál es el costo promedio de una certificación? Bueno, es difícil comentar costos, porque va a depender del producto, va a depender de la norma, de las pruebas que se le tengan que hacer al producto, etcétera, etcétera. Entonces, si requieren tener información sobre el costo de un producto determinado, con mucho gusto comuníquense
al organismo y les informaremos, los orientaremos y les daremos todo lo que se requiere para obtener la certificación. La siguiente pregunta sería. Para cumplir con la norma 0013 COFI 2014, ¿debo presentar muestras para la certificación? Sí, para todos los productos que están dentro del campo de aplicación de la NOM 003, se requiere mandar a pruebas de laboratorio el producto y con base en ese resultado e información técnica, el organismo de certificación estaría analizando y en su caso emitiendo el certificado. Recordemos que aquí en esta norma hay 7, 8 modalidades de certificación, bajo las cuales se puede obtener el documento. Y claro, cada modalidad de certificación tiene sus particularidades y algunos tienen una vigencia distinta a la de otros, ¿no? Hablaríamos de vigencias de 1 año, vigencias de 3 años, o cuando se hace una certificación por lotes, por el lote particular. Pasaríamos a la siguiente. La siguiente pregunta dice, si una importación temporal al amparo del programa IMEX no está sujeta al cumplimiento de normas, ¿tendrá que cumplirse a partir del 3 de junio? Bueno, aquí la respuesta la tenemos en la página de Secretaría de Economía, en el SNICE. Se acaba de publicar un criterio, un oficio, mediante el cual exenta del cumplimiento a ciertas empresas que usan programas sectoriales, PROSEC, IMEX, y entonces ahí ya está, nos están acotando la respuesta que no requiere del cumplimiento en frontera los productos que se importen bajo estos regímenes. Pasaríamos a la siguiente pregunta. El propio acuerdo, ¿no? También. Es correcto, también el propio acuerdo lo menciona. ¿Cuál es el trámite para acuerdos de reconocimiento mutuo para un certificador en el extranjero? A ver, déjenme analizar esa pregunta. ¿Cuál es el trámite para acuerdos de reconocimiento mutuo para un certificador en el extranjero? Ok. Me voy un poquito al antecedente, ¿no? Un acuerdo de reconocimiento mutuo se firma entre particulares y entes de la misma naturaleza. Es decir, entre laboratorios de prueba, entre organismos de certificación o entre gobiernos. En el caso particular de NICE, hemos firmado 5 acuerdos de reconocimiento mutuo con organismos extranjeros. Tenemos en Japón, tenemos en Oriente, en Asia, tenemos en Norteamérica, tenemos en Europa, firmados esos acuerdos de reconocimiento mutuo. Y el procedimiento es, tenemos contacto con el organismo extranjero, nos proporciona la información, todo el expediente del producto certificado en el extranjero, nosotros lo analizamos, vemos que se cumpla con la norma oficial mexicana o con las desviaciones de la norma oficial mexicana
y con base en eso otorgamos la certificación para México. Como verán, aquí quien da la cara es el organismo mexicano. Otorga un certificado ya personalizado, tomando como base todo el antecedente generado por el organismo extranjero. Así es como trabaja y opera el acuerdo de reconocimiento mutuo en ICE. Habrá otros acuerdos, habrá otros procedimientos, como por ejemplo equivalencias, que solamente organismos de Norteamérica lo pueden estar generando, como lo indica el acuerdo de normas. En el caso particular, una vez que nosotros hayamos firmado un acuerdo y que ese producto haya sido evaluado con ese organismo extranjero, vamos a poder reconocer toda esa información y otorgar la certificación para México. La siguiente pregunta. Dice, seguimos con la misma duda de los productos con accesorios. Si son normas diferentes, ¿tengo que certificar por separado, aun cuando se presenten en un mismo momento? Sí, eso es lo que nos indica el acuerdo de normas. Las piezas, partes o componentes deben de cumplir con la misma norma que el producto principal para que puedan ser listados en el certificado principal. Si no son, si el cumplimiento debe ser con una segunda norma o una norma distinta, en ese caso particular, no se va a poder adicionar al certificado. Digo, a menos que cambie el lineamiento otorgado por la autoridad. En este momento el lineamiento establece que es misma norma y haya sido probado, podrá ser incluido. Solamente en ese caso. Bueno, creo que esta fue la última pregunta, ya no tenemos más. No me resta más que agradecer que hayan estado acompañándonos y invitarlos a que se acerquen con la autoridad, con los organismos de certificación, con sus asesores, consultores, con sus agentes aduanales para que los orienten y les den información de primera mano que les permita dar cumplimiento con estos nuevos requerimientos de la autoridad establecidos en el acuerdo de normas. Muchísimas gracias a todos y esto sería todo de mi parte.